Buenos días, tardes o noches. Así es, de nuevo Sabaton en este canal, pero el caso es que si acá lo que nos interesa es explicar el contexto histórico de las canciones que más nos gustan, Sabaton no puede dejar de ser imprescindible en este canal, ya que en su discografía hablan enteramente sobre historia, y es una buena excusa para aprenderla y no repetirla en muchos casos. Ciertamente, esta canción, Smoking Snakes, no entiendo por qué cuando se piensa en las mejores obras de Sabaton, casi nunca veo personas mencionando este tema. No entiendo el motivo debido a que honestamente pienso que está entre sus mejores creaciones. Así que bueno, vamos a explicar Smoking Snakes, y esto realmente no se trata de serpientes usando un smoking. En realidad habla de una serpiente fumando. Ok, eso tampoco ayuda, pero es que literalmente habla de una serpiente fumando y te voy a explicar por qué a continuación. Así que si te gusta este tema y te interesa Sabaton, quédate. Se trata del día en el que Brasil entró en la Segunda Guerra Mundial, que es un acontecimiento que por lo general, incluso entre la gente estudiosa de este asunto, no suele mencionarse. Es más, hay gente que asume que Brasil, junto con algún que otro país latinoamericano, nunca estuvo en ese conflicto bélico. Brasil entró en la Segunda Guerra Mundial y de eso se trata este tema. Más adelante te voy a explicar por qué la serpiente fumadora. Pero para entender todo esto tenemos que ponernos en contexto y tenemos que retroceder un poco en el tiempo. En el año 1930 asumió el expresidente de Brasil, Getúlio Vargas. Mil disculpas si mi pronunciación no es la correcta. Este señor estuvo en la presidencia durante, y escuchen esto, 15 años, hasta 1945. Pero cuando en el año 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el gobierno de este hombre es declararse en una manera neutral, para no entrar en conflicto con las grandes potencias enfrentadas. En realidad lo que quería Getúlio Vargas era fingirse neutral para seguir aprovechando los beneficios que le otorgaban los países que estaban en conflicto, como por ejemplo Estados Unidos. En aquellos años Brasil tenía acuerdos con Estados Unidos y con la antigua Unión Soviética, sin contar también al Reino Unido. Ahora, hay un pequeño detalle, que es que tenían también un acuerdo con Estados Unidos para la cesión de bases aeronavales en territorio brasilero. El punto es que de todos modos Estados Unidos tenía planes de invadir Brasil ante una negativa de este, pero no se suele contar demasiado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En agosto del año 1942, en una ofensiva ideada por nada más y nada menos que el mismísimo Adolfo Hitler, se atacaron unos barcos mercantes de Brasil. Los atacantes fueron navíos y submarinos italo-alemanes. A raíz de todo esto, se empieza a hacer presión popular para que Brasil entre en la guerra. Los ataques fueron provocados con torpedos. El objetivo era que el Reino Unido quedase completamente aislado y no recibiera suministros, especialmente de armas. De todos modos, el plan de las potencias era que Brasil creyera que los ataques fueron provocados por navíos angloamericanos, pero sin embargo el pueblo brasilero y el gobierno no se dejaron confundir, y ese mismo año le declararon la guerra a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Ahora, y acá lo importante que tiene que ver con esta canción de Sabaton, teniendo en cuenta ese contexto, tenemos que entender que un dicho popular, no solamente entre el pueblo, sino entre los países enfrentados en este conflicto bélico, era que sería mucho más sencillo ver a una serpiente fumando que a Brasil entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y el emblema este, que lo voy a estar dejando por acá, nació como una respuesta irónica o burlona a este dicho. Así se creó la Fuerza Expedicionaria Brasileña, que fue el principal grupo de hombres armados que atacaron. Ahora, es conocida por sus siglas FEB. Ellos usan, como ya mostré, esta imagen de una serpiente fumando. Ahora, lo interesante de esta imagen
y de lo que muchos se van a sorprender, pero pueden buscar información y constatar la velocidad de lo que estoy diciendo, es que fue diseñada por nada más y nada menos que el mismísimo Walt Disney. En sí, hay que admitir que Brasil jamás estuvo preparado para entrar en combate en una guerra de esta magnitud. Es más, muchas de las cosas que hoy en día cuentan en los libros, en las narraciones y en algunas entrevistas que le han hecho a excombatientes brasileños, es que cuando arribaron a Italia, ahí tuvieron que empezar a aprender sobre la marcha, porque no se esperaban ese conflicto. De hecho, este excombatiente del que voy a hablar a continuación, en una entrevista dijo lo siguiente, y escuchen sus palabras. De uniformes parecidos con los del ejército alemán. Él nos cuenta que en Nápoles les llegaron a tirar piedras, pensando que eran invasores. Ahora, también nos cuenta que los pusieron junto al ejército negro norteamericano, un batallón especial creado por la segregación. Cuando jugábamos al fútbol y levantábamos para celebrar el gol a un soldado amigo nuestro apodado Chocolate, la gente de allí no podía creerse nuestra integración. Bueno, la verdad es que este señor sirvió en el batallón de salud, donde entre algunas de sus funciones ayudaba a llevar a los heridos a la enfermería después de que los primeros auxilios en medio del bombardeo fallaran, y tenía que acompañar a las víctimas hasta su recuperación. Tenemos que mencionar que a las fuerzas de Brasil se las llamaba Brasílias. Así que la mayor parte de esta gente había viajado hasta Monte Castelo, que también lo apodaban el Monte Maldito, para una incursión que duró 3 meses hasta su victoria en febrero de 1945. Para avanzar y llegar hasta el territorio de Bolonia, los aliados de Brasil tenían que romper con la llamada línea gótica, y no se trataba de un grupo de soldados disfrazados de Eduardo Manos de Tijeras, ni tampoco eran personas que escucharan Sisters of Mercy, tampoco eran unos soldados del estilo vampiros. Un poco de humor, muchachos. Los brasileros tuvieron que recorrer una ruta expuesta al fuego durante prácticamente todo el viaje, lo cual los dejó con unas horripilantes 450 muertes. Otro acontecimiento muy importante en esta etapa de los brasileros, que no podemos dejar de mencionar, es que ellos participaron en la rendición de la División 148 de las fuerzas alemanas, lo cual fue saldado, por decirlo de algún modo, confiscándoles 14.899 prisioneros, 4.000 caballos, 80 cañones y más armamentos pesados. Ahora, todo esto ocurrió en el año 1945, muy poquito tiempo antes de que la Fuerza Expedicionaria Brasileña, la FEB, participara en la liberación de Turín. A todo esto, ¿qué pasó con el presidente Getúlio Vargas? Bueno, a pesar de los largos años que ocupó la presidencia, esta no fue la única. Y el día, atención, 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas decide suicidarse. Se pega un tiro en su habitación. Se pega un tiro en su habitación en el Palacio de Catete, en Río de Janeiro, que hasta ese momento, y este es otro dato que me resulta muy curioso, Río de Janeiro hasta ese momento era la capital de Brasil. Hoy en día, cuando se suele preguntar por la capital brasileña, todo el mundo dice Río de Janeiro sin considerar que la capital es Brasilia. Pero en ese momento Río de Janeiro sí era la capital brasileña. Ahora,
Hasta el día de hoy, y hasta donde nos podemos informar, los excombatientes de Brasil cuentan con beneficios que se le extienden a sus descendientes, cuentan con educación paga, cuentan con una pensión, atención hospitalaria y todo lo que necesiten. Básicamente, todo lo contrario de lo que sucede en mi querida Argentina, la cual arruinaron. En este país, los excombatientes de la guerra de Malvinas están cada día más perdidos y olvidados. Nadie los tiene en cuenta. Pero el pueblo, olvidando su historia y condenándose a sí mismo a repetirla, vota una y otra vez por dirigentes que hicieron pelota este país y que se cagaron en los verdaderos patriotas. Brasil, por lo visto, tendrá sus falencias como cualquier país, pero a sus héroes se los recuerda, no como en Argentina, que incluso se ha llegado a derrumbar una buena parte del cabildo para hacer una avenida. No puedo dejar de mencionar a los participantes ilustres de esta guerra, pero del bando de Brasil. Voy a pasar a nombrarlos. Estaba el señor Alfonso Augusto de Albuquerque Lima, que fue ministro del Interior entre los años 1967 y 1969. Estaba también Antonio Mato Grosso Pereira, que era un militar de carrera del ejército, y un dato curioso es que es el padre del cantante Ney Matogrosso. También tuvimos en ese conflicto la presencia de Camilo Cola, que fue un empresario y político, que además fue fundador del grupo Itapemirim. También estaba Celso Furtado, que fue un intelectual y un economista de la CEPAL. Una mujer a quien le tengo todos mis respetos, que fue Clarice Lispector, quien ella era una escritora, pero como voluntaria se ofreció a viajar como enfermera para la Fuerza Expedicionaria de Brasil. Es digno de destacar, porque ni siquiera tenía formación militar, y fue. Octavio Costa también, que fue el autor intelectual de las campañas publicitarias del régimen militar de la época Medici. Y así hay más personas que estuvieron envueltas en este conflicto, desde incluso deportistas hasta músicos, como Poli, que era un músico instrumentista que influyó a bastantes brasileños a introducirse a la música popular. Hay mucha gente de la que podemos informarnos, estudiar y aprender. Y hasta acá el video de hoy. Este conflicto es muchísimo más extenso de lo que yo les he contado, así que les recomiendo que vayan, busquen y se informen sobre todo esto. A pesar de que fue un periodo muy oscuro en la historia de la humanidad, sin embargo no deja de ser una etapa muy interesante para poder meternos en la lectura. Ahora entendemos por qué Sabaton decidió dedicarle una canción a este acontecimiento, y lo más importante, que era por lo que entraron en este video, que era saber por qué se llama la serpiente que fuma o la serpiente fumadora, en fin, Smoking Snakes. Recuérdenlo, en ese momento decían que era mucho más fácil ver a una serpiente fumando a que ver a Brasil entrando en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo ahí tienen lo que pasó. A día de hoy, el ejército de Brasil sigue usando este emblema como recordando aquel suceso. Y también el dato curioso de que fue diseñado por Walt Disney. En fin, chicos, infórmense un poco más porque, como les digo, esto es mucho más extenso de lo que yo les he contado. Pero no quería dejar de hacer este video. Con Sabaton se puede aprender mucho. Así que si les interesa darme una mano, por favor suscríbanse al canal. Ella es la nena. La negrita, pero le decimos la nena. Hermosa, ¿vos también te vas a suscribir al canal? Amo a los perros. En fin, chicos. Siempre es bueno aprender historia. Y qué mejor que de la mano de una música que tanto nos apasiona como el metal. Y de una banda que es buena como Sabaton. Así que desde acá les mando un abrazo gigantesco y nos estaremos viendo en el próximo video. Y como no, aprendiendo historia.